En estas conferencias. Esta es la segunda parte de una serie titulada El poder que detiene al anticristo. Los que quieran tomar nota, esta serie se llama El poder que detiene al anticristo. Les recomiendo la primera parte que compartí en la iglesia de Toluca hace una semana, y esta es la segunda parte de esta serie tan interesante, tan importante desde el punto de vista escatológico. Porque les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses y en la segunda carta. Vamos a estar viendo estas dos cartas donde estamos basando o poniendo el cimiento teológico de nuestra en la ciudad griega de Tesalónica. Pero no solo enseñó las doctrinas básicas de la Biblia, sino también les enseñó la verdad de una doctrina abandonada por muchos siglos llamada el rapto de la iglesia, que son dos palabras sinónimas, porque en la versión del latín es raptarus en lugar de arrebatamiento. Entonces es correcto decir el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Les enseñó también Pablo en estas dos cartas, fíjense todo el contenido de estas dos cartas, les enseña también la aparición del anticristo, la gran tribulación que iba a venir al mundo y la segunda venida de Jesucristo. Pero al introducirnos en el estudio de estas dos cartas, tenemos que tener muchísimo cuidado por las frases, la terminología, las palabras que han dado pie a una enorme cantidad de controversias acerca del programa profético de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay cristianos que creen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento y que sucede al final después de la tribulación. Hay otros cristianos que se llaman amilienistas, que creen que el milenio, no, que ya estamos en el milenio y que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, etcétera, etcétera. Hay otros que siguen la línea del post-tribulacionismo, que creen que hasta después del milenio viene Jesucristo, y otros después de la tribulación. La iglesia de Tesalónica se encontraba con esta confusión, y es absolutamente lógico porque ellos no tenían lo que tenemos ahora de información, como lo vamos a ver de una forma detallada. Entonces Pablo tuvo que salir de Tesalónica por la persecución, y más tarde les manda estas dos cartas porque le comenzaron a llegar mensajes de los cristianos de Tesalónica que creían que ya estaban en la tribulación. Qué tremendo, ¿no? Ya creían los cristianos por la persecución tan recia que había del Imperio Romano contra los cristianos que estaban en la gran tribulación. Entonces Pablo en la primera carta les da a conocer el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4, versículo 16 al 17, cuando les dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que observen en este simple versículo la frase en Cristo, los muertos en Cristo. Siempre que tú veas en el Nuevo Testamento, tú como un buen estudiante de teología y de la Biblia, la frase en Cristo, que se repite muchísimas veces en la carta a los Efesios, significa los que estamos injertados, unidos, amalgamados en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 12:13, todos hemos sido bautizados
por el mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, en ese momento naciste de nuevo, sin que tú ni siquiera lo hayas experimentado o sentido. Lo creemos por fe. Ha habido una resurrección de tu espíritu dentro de ti a la vida espiritual, porque antes estábamos muertos, separados de Dios espiritualmente. Cuando recibiste a Cristo, fuiste regenerado, cambiado completamente de naturaleza. Fuimos transportados en ese momento de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo, como lo dice Colosenses capítulo 1. Y en tercer lugar, fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, no después, porque por muchos años vamos a ver lo que es la apostasía. Durante los últimos, yo diría 30, 40 años, se comenzó a enseñar en las iglesias: pasen aquí al frente los que quieran ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces la cristiandad se dividió en dos. En otras palabras, se estaba dando a entender que hay cristianos que son cristianos, pero había otros cristianos que les faltaba algo. Eres cristiano, pero te falta una experiencia que necesitas tener, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos demuestra con una claridad absoluta que el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos hace cristianos. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y se comenzó a enseñar porque se convirtió en una tradición, porque la mayor parte de las iglesias lo comenzaron a proclamar, sin haber estudiado profundamente esto, y basándose desde luego en algunos versículos nada más del libro de los Hechos, cuando el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro narrativo que narra la experiencia o la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Es un libro que nos muestra de qué forma los apóstoles que eran judíos, Cristo fue judío, estaban completamente confundidos porque las promesas eran para Israel. Jesús lo dijo cuando vino en los evangelios: he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel, porque los 4 evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en Hechos 2 con el bautismo del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Entonces, los hechos que suceden en el libro de los Hechos no son una enseñanza doctrinal que los apóstoles explican en sus cartas, primera y segunda de Timoteo, Gálatas, Colosenses, Efesios, Filipenses, las primeras cartas de Pedro. Explican lo que pasó en los hechos y nos enseñan, ¿verdad?, que estas cosas que sucedieron en los hechos fueron algo que Dios permitió, porque la iglesia estaba comenzando a mezclarse con el judaísmo con la iglesia. Tenían que separar los apóstoles lo que Moisés enseñaba de muchas cosas de lo que Jesús enseñaba, y esto se resolvió con el primer concilio de la iglesia en Hechos capítulo 15. Ahí se juntaron todos los apóstoles y tenían que determinar qué cosas del Antiguo Testamento estaban vigentes y qué cosas del Antiguo Testamento ya quedaban obsoletas. Y la conclusión a la que llegaron fue la siguiente: no hay nada en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, abran sus oídos, no hay nada en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento era obligatorio, que ahora en el Nuevo Testamento sea lo mismo. En otras palabras, ahora nosotros vivimos bajo la ley de la libertad
en Cristo Jesús. Y ahora no es obligatorio nada absolutamente en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento el diezmo era obligatorio. Era obligatorio, lo tenían que dar a fuerza. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 9, cada quien dé como propuso en su corazón, no a fuerza, no por obligación. Si no te nace del corazón darle a Dios, y si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, con toda la lógica del mundo, bajo el Nuevo Testamento, con mejores promesas, mejor pacto, un Salvador que vino al mundo y ya pagó por el pecado, ¿cómo voy a seguir bajo la ley dando solamente el 10%? Ahora es el 15, el 20, el 30, el 40, el 50, como tu corazón lo diga. Y mientras más salud espiritual tengas, más darás, porque lo das con alegría. Ya no lo das porque tengo que dar esto y ahí va. Mejor no des nada. Hay otros que siquiera, y esto es verdad, hay muchas personas que han dado su diezmo, ¿verdad?, basados en el Antiguo Testamento, y al mes regresan y quieren que se los regrese. ¿Se imaginan ustedes qué corazón tan perverso puede haber en medio del pueblo de Dios? Entonces, qué importante es que ahora todo es voluntario. Ahora las fiestas de Israel, los tabernáculos, el Sukkot que celebramos, no es obligatorio, es para representar lo que Cristo hacía en medio del pueblo de Dios. Entonces, si no entendemos esto, vivimos bajo la ley. Dice en Colosenses capítulo 2, ya nadie te juzgue si guardas el sábado o no guardas el sábado, o el domingo, o el lunes, o días de fiesta. Todas estas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora, como una persona un día me dijo, ¿por qué no guarda usted el sábado? Y le dije, ¿qué nada más tú guardas el sábado? Te gano, yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Ya no supo qué contestarme esta persona. Y le dije, ahora todos los días son santos. Ya no hay un día específico. Y además los apóstoles se reunían el primer día, que es el domingo. El Shabbat se los dio Dios a Israel. El cuerpo y la entidad de Cristo es otra entidad completamente diferente. Entonces ahora, si tú trabajas el domingo, pues es tu día de trabajo, pero el lunes en tu trabajo, en tu hotel o en la compañía que tú trabajas, te dan el martes, ese es tu día de descanso. Y por eso no puedes venir a la iglesia, porque el domingo tienes que trabajar y llevar el sustento a tu familia. Y Dios no te juzga, porque no es obligatorio. Nos reunimos simplemente porque el domingo se determinó bajo el calendario gregoriano en el que estamos, de que el domingo es el día de descanso. Pero ya no hay un día especial, ya no hay Semana Santa tampoco. Oye, que el viernes no como carne, como pescado porque es Viernes Santo y es Cuaresma. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso de la Cuaresma? Eso pertenecía al Antiguo Testamento. Eso es de la religión apostólica romana. Esto no es de la Biblia. El cristiano come carne si quiere todos los días, para que te pongas como una vaca si quieres, o pescado de acuerdo a tu salud. Pero ahora todas las semanas son santas, todos los días son santos, todos los años son santos para el cristiano. ¿Me van siguiendo? Tenemos que deshacernos de tantas tradiciones. Pues no celebra la Navidad porque Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Y si pones árbol de Navidad, eres un pagano, porque era de los babilonios. Mira, si no quieres poner árbol de Navidad, porque así lo sientes, no lo pongas y sigue con la cara de amargado que tienes. Y si alguien quiere poner árbol de Navidad y cantar jingle bells, noche de paz, no, deja que cante lo que él quiera. Y si quiere el corrido del caballo blanco, que lo cante también. Pero lo que Dios ve no es, a ver, háblenle al arcángel Miguel, dice Dios, por favor, chéquenme quiénes pusieron árboles y quiénes no pusieron árboles.
Los que no pusieron, pónganles una palomita. Y los que pusieron, una cruz. ¿Ustedes creen que Dios juzga de esa manera? ¿Cuánto legalismo hay en la iglesia? ¿Cuánto legalismo hay en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. El gozo y la paz que tengas en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida, en bebida, qué comes, qué bebes. Es el gozo y la paz que tú tengas en tu relación diaria con Jesucristo. Lo que Dios ama y lo que Dios busca de nosotros. No si te pones falda o no te pones falda, si tienes un tatuaje o no tienes tatuaje. Como me dijo una vez un señor, ¿verdad? Pues yo no me tatúa. ¿Y la panza que tenía de Santa Claus qué? No, pues miren nomás la hermana en qué fachas vino a la iglesia. Espérame tantito, es una pobre ex prostituta que tiene una semana llegando a la iglesia y todavía no sabe cómo vestirse. No juzgues. ¿Ya viste cómo se pintarrajeó? Parece Cleopatra. Y tú no sabes las razones que se encuentran detrás de esa persona que a lo mejor tiene 2 semanas y no ha aprendido cómo poder vestirse, cómo maquillarse de acuerdo a la cultura que ya Cristo quiere que nosotros tengamos. Que no atraigamos la atención sobre nuestro cuerpo ni nuestra cara tampoco. Entonces tenemos que crecer y madurar santos de Dios. Tenemos que entender qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios busca, qué es lo importante ante sus ojos y dejarnos ya de tantas tonterías que ya, por el amor de Dios, si tienes 5 o 10 años en Cristo, tienes que crecer y madurar. Muy bien. Entonces, cuando Pablo dice en primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, esto significa la primera lección que vamos a aprender. En el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento de la iglesia, como le quieras llamar, los únicos que van a resucitar son desde Pentecostés hasta nuestros días. Todos los que estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Antes de Cristo, Israel no estaba en el cuerpo del Hijo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 que ahora Dios ha unido Israel y la iglesia, y ya no hay griego, judío, italiano, mexicano. Ahora se formó un nuevo hombre. Este nuevo hombre, este nuevo cuerpo no existía antes de la cruz. La iglesia era un misterio que el apóstol Pablo lo explica en Colosenses, en el capítulo 3 del libro de los Efesios, en Romanos capítulo 16, los últimos versículos. La iglesia era un secreto escondido antes de la cruz, que nadie sabía que se iba a formar un cuerpo en la persona del Hijo de Dios. Cristo en el Antiguo Testamento era conocido como el ángel de Jehová, no como un ángel artículo indeterminado, sino como el ángel de Jehová. Entonces la iglesia es la que se va en el rapto. Muy bien, ¿qué pasará con los que murieron desde Adán hasta Pentecostés? O sea, antes de Pentecostés hasta Adán hubo millones, ¿verdad?, de santos justificados por la fe, como Abraham, etcétera, etcétera. ¿Cuándo resucitarán ellos? Ellos resucitarán de acuerdo a Daniel 12, del 1 al 3, después de la tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. Y observamos entonces que las resurrecciones tienen un orden. Hay un orden. Dios hizo un orden en el universo. Dios es el Dios de orden. Dios no quiere que nada haya fuera de la armonía. Una gran sinfónica, imaginémonos un saxofón fuera de tono. En una alabanza, una guitarra fuera de tono.
En un coro, un hombre con una voz, con una tesitura que no le queda a una muchacha, que no le queda, cantando en otra tesitura, desentona absolutamente toda la alabanza, toda la sinfonía. Todo es un orden. Imagínate tu cuerpo. Nuestro cuerpo funciona si hay orden entre mi estómago, mi hígado, mi páncreas, mis pulmones y mi mente. Y si en mi mente no tengo paz, y si en mi mente no tengo estabilidad, si no hay una tranquilidad en mi alma, mi cuerpo no puede estar sano. Y qué interesante que la mayor parte de los médicos en el mundo han descubierto que la enfermedad del siglo XXI, que causa casi el 70% de las enfermedades mentales y físicas, es el estrés. ¿Ustedes creen que es coincidencia que todo este año pasado y parte de este año nunca han habido más suicidios, divorcios, problemas mentales de los niños, de los jóvenes, como en el Japón, que se suicidan 2, 3 al mes, jóvenes menores de 18, 20 años de edad, drogadicción, por todo lo que el mundo ha atravesado con la famosa pandemia que hemos todos vivido? Qué impresionante que lo que ha enfermado más al mundo ha sido el miedo. El miedo es el arma favorita de Satanás. ¿Qué fue las palabras que Jesucristo nos dio? ¿Qué antídoto Jesús nos dio hace 2000 años? Que precisamente lo que necesitamos en el siglo XXI: mi paz les dejo, mi paz les doy. Shalom. Shalom. Resucitando los discípulos que iban al camino de Emaús, se encuentran con Jesús, no lo reconocen, y lo primero que les dicen, Lucas 24, Shalom. Shalom es la palabra perfecta en el hebreo, porque implica paz, seguridad, esperanza, bienestar y salud. Cuando tú tienes paz, hay armonía en todos tus órganos dentro de tu cuerpo. Y si tú tienes algo que comience a disfuncionar y comienza a afectar las demás partes de tu cuerpo, es lo que se llama, estás enfermo. Entonces, ¿qué es lo que nos enferma? La desarmonía que existe dentro del cuerpo humano, porque algo causó esta desarmonía dentro de tu cuerpo. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Muy bien. Ahora, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, ya Pablo nos explica el misterio que solo a él se le reveló. Ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Judas, el medio hermano de Jesús, a ninguno de los apóstoles le agradó a Dios revelarle lo que le reveló únicamente al apóstol Pablo. Y esto nos habla claramente de los diferentes talentos y revelaciones que tenemos del mundo espiritual. Por eso hay un Jeremías, hay un Isaías, hay un Amós, hay un Ezequiel, que tienen diferentes perspectivas del mundo espiritual, como Dios los trató, pero que todos, ¿verdad?, hacen una armonía en la mente de Dios. Y dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, he aquí les digo un misterio. Un misterio es algo no revelado antes. Es un secreto que no se conocía antes. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Les voy a contar, les voy a revelar un secreto de Dios,
que en el Antiguo Testamento, ni en los, escúchenme con cuidado, ni siquiera en los evangelios se conocía. Pablo, ¿cuál es este secreto? Estoy ávido por que me lo digas. Este es el secreto, que no todos vamos a morir. Y se usa la palabra dormir, porque cuando vean ustedes la palabra dormir en el Nuevo Testamento significa el cuerpo físico, no el alma ni el espíritu. Porque hay más de 55, 65 versículos que nos muestran que en la muerte tenemos una existencia consciente. Como en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, vi las almas de los que habían muerto en el cielo hablando, platicando con Dios. Entonces, Pablo nos dice, este es el secreto, que va a haber una generación de seres humanos que no van a morir. Oye, Pablo, pero ¿qué acaso esto no contradice Hebreos 9:27, que dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio? Claro que está establecido, pero Dios tiene excepciones. ¿Cómo las tuvo con Enoc en Génesis 5? ¿Cómo las tuvo con Elías? Que en el Antiguo Testamento son los dos únicos hombres que partieron del mundo sin haber muerto, que son antitipos, ¿verdad?, de lo que es el tipo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero esta doctrina no se conocía. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo comparamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en nuestro capítulo, donde Pablo dice, versículo 17: luego nosotros, después de que resuciten todos los santos desde Pentecostés, luego nosotros, o sea, si ahorita viene el rapto dentro de una hora o mañana, los primeros que van a salir van a ser los que murieron desde Pentecostés a nuestros días. Este es el primero de ellos. Y luego, atrasito de ellos, los que hayamos quedado, o sea, vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Cristo en el rapto no baja al mundo. Cristo en el rapto no baja a juzgar al mundo. Cristo en el rapto no baja a destruir al anticristo. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, en la segunda venida Cristo baja y pone sus pies en el monte de los olivos, donde se va a hacer un valle como una forma de cruz, y viene con nosotros a establecer su reino milenial. En el rapto nos saca del mundo y en la segunda venida viene con nosotros después de los 7 años de la tribulación. Entonces, si estamos ahorita manejando o comiéndote tu torta entre 2-3 horas, o mañana estás en Chapultepec corriendo, etcétera, etcétera, y viene el rapto, la ropa de todos nosotros se cae en el suelo con la cosa que traes aquí en la boca, y vamos a desaparecer millones de personas sin que el mundo tenga una explicación. Pero habrá millones de personas que eran cristianos, entre comillas, profesantes, que van a venir aquí al Salón Le Crillon y no van a encontrar a nadie, o van a encontrar a otros como ellos, que venían y estudiaban y asistían a la iglesia, pero nunca fueron nacidos de nuevo, nunca tuvieron una relación personal con Jesús, nunca ganaron a ninguna alma, nunca le hablaron a nadie ni a su familia de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Sus vidas nunca cambiaron ni fueron transformadas. Eran religiosos. Este hecho, pues, es el que Pablo explica en la primera carta a los tesalonicenses. Y nos brincamos al capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses,
Y vean ahora cómo el orden de Pablo es lógico y de qué manera tan profunda nos revela el Espíritu Santo los acontecimientos o los eventos de acuerdo al calendario de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, les está hablando a los cristianos, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los cristianos. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo introduce una frase que se repite 4 veces en todo el Nuevo Testamento y se llama el día del Señor. El día del Señor, apúntalo, siempre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se refiere a los 7 años de la tribulación. Veamos rápidamente estas veces que se repite el día del Señor. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Del final de la tribulación, cuando todo sea quemado para que podamos entrar a reinar en este mundo. Brincamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Muchos creen que aquí Juan está diciendo, yo estaba el domingo, en el día del Señor. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, él está diciendo, lo que les voy a revelar ahorita, que es todo el Apocalipsis, me fue dado por el Espíritu Santo, y yo me encontraba en el tiempo de la tribulación, que es lo que habla todo el Apocalipsis. El Apocalipsis, después del capítulo 4, que la iglesia ya no vuelve a aparecer, menciona 21 juicios, 7 de sellos, 7 de las trompetas y 7 de las copas. 7 por 3, 21. 21 juicios que caerán sobre el mundo de parte de Dios. Y Dios no nos ha puesto, lo vamos a ver después, para la ira. No nos ha puesto para que estemos esperando al anticristo. Nos ha puesto para que seamos consolados esta mañana y sepamos que ya no tarda venir por nosotros. Muy bien. Regresamos a Primera de Tesalonicenses 5 y vemos ya a qué se refiere Pablo cuando dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no son cristianos. Ya no está hablando de los cristianos. Vean los verbos. Primero nos habla a nosotros, ustedes hermanos cristianos, pero vendrá sobre ellos, sobre otra clase de seres humanos. Ya no está hablando de la iglesia, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué significa que cuando digan paz y seguridad? Precisamente la tribulación comienza cuando el anticristo, como lo vamos a ver en la segunda carta, confirme un pacto por 7 años con los judíos. Daniel 9, 27. Y él va a decir paz al mundo, y los judíos, confiados en que les va a permitir reconstruir el templo, que ya casi llega este momento. Entonces, a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, el anticristo los traicionará y vendrá destrucción repentina. Entonces Pablo está diciendo lo que dijo Daniel y lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 15. Cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan, escápense de Judá, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido antes en el mundo. Vemos que cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas
y versículo con versículo y unimos varios libros, podemos trazar la palabra de Dios, trazándola como el Espíritu Santo quiere que la tracemos. ¿Qué cosas son las sectas? Son grupos que sacan un versículo u otro pasaje sin tomar en consideración las demás partes de la Biblia y forman doctrinas falsas. Como la del sábado, ¿verdad? Hay cristianos legalistas sabáticos, como los mormones que te dicen que somos dioses todos y que Cristo no fue Dios, como los testigos de Jehová que no creen en el infierno, y así cada secta usa un versículo y te lo pone así en la cara, y cuando tú conoces la Biblia les enseñas y les dices lo que le dijo Satanás, lo que le dijo Cristo a Satanás en Mateo 4 del 1 al 10. Llega Satanás y le dice: está escrito. Vean ustedes al diablo: oye Jesús, está escrito, aquí están los salmos, que dice en los salmos: a sus ángeles mandará para que cuando te avientes del templo no te vayas a morir, o tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo le contesta: pero también está escrito. O sea, no me la cites fuera de contexto, porque fuera de contexto es un pretexto. Entonces, esta es la razón por la cual hay tanta gente que cita versículos de la Biblia, pero fuera del contexto. Y es cuando se hacen herejías. Por eso se nos manda a ser diligentes, apasionados por la verdad, para que tracemos bien la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Y dice Pablo entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Versículo 24: mas vosotros, hermanos. Otra vez Pablo vuelve a hacer una grande diferencia entre ellos, los que serán destruidos en el día del Señor, pero ustedes, hermanos, qué importante es esto, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, ustedes no tienen por qué estar espantados por el día del Señor, porque somos hijos de la luz. Versículo 8: somos del día, seamos sobrios. Versículo 9, y aquí Pablo ya lo explica, más claro no puede estar. Dios no nos ha puesto para la ira. ¿De qué ira está hablando Pablo? De el día del Señor, donde vendrá destrucción repentina. Dios no nos ha puesto para que atravesemos ese día, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar a la segunda carta, aclaro lo siguiente. ¿Por qué dice Pablo para alcanzar salvación? ¿Qué acaso no la tenemos ya? Son muy buenas preguntas, Un buen estudiante de la Biblia está escudriñando: ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y hay 1000 preguntas que hacerle a Dios para alcanzar salvación. Una vez una estudiante me dijo que entonces no tenemos la salvación y la podemos perder, y hasta el final podemos saber si fuimos salvos, y le expliqué: apúntalo, la salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. La salvación tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado: ya fuimos salvados del castigo del pecado. Ya fuimos salvados del castigo del pecado. Esto se llama la justificación. Y puedes apuntar ahí Romanos 8:1. Ningún juicio hay para nosotros ya. Ya Cristo pagó por nosotros en la cruz y ya tenemos una salvación garantizada eternamente. Ese es el pasado. Presente: estamos siendo salvados de la presencia del pecado. Esto se llama la santificación. Estamos siendo salvados de la presencia del pecado en la medida en que más nos entregamos al Espíritu Santo. Y futuro: seremos salvados de la presencia del pecado en la glorificación. Cuando resucitemos, el pecado, ¿verdad?, o la antigua naturaleza será completamente ya muerta, erradicada del cristiano. Hasta el tiempo de la resurrección, el pecado habita en nosotros.
Dice Pablo en Romanos 7, el mal mora dentro de mí. Ten cuidado, hermano y hermana. Anoche mi esposa y yo veíamos una película de las poquitas que ya puedes ver. Quiero usarla como ejemplo de una muchacha negrita que estaba en una universidad en África y llegó un maestro con doctorados y cosas así, y era como 25 años más grande que ella. Esta tenía 20 y él tenía como 55 años de edad, y la comienza a enamorar. Total que la comienza a enamorar y un día la quiere violar. Entonces, para hacerlo corto la historia, la muchacha morenita o negrita va con los decanos de la universidad, con los principales, y lo delata y no le creen. No, como un maestro con tanta reputación y con tantos diplomas, esto no lo podemos creer. Total que ella contrata un abogado, una abogada negrita también, y exige la abogada que le hagan un juicio a este maestro. Entonces, claro que él se defiende y resulta en el juicio que tenía 10 años en las otras universidades que él había enseñado una historia de violaciones a muchachas menores de 20 años que les ofrecía el sexo con tal de pasarlas de año. Y nadie lo había delatado por miedo, las mujeres por miedo de que no la pasaran, cómo le iban a creer, sin testigos. Finalmente cayó el hacha del juicio sobre la vida de este hombre, porque esta película es de la vida real. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué no sabéis que la paciencia de Dios y la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Yo le dije a mi esposa cuando acabó esa película, conozco muchas personas que las está juzgando Dios ya, que traían una historia de hace 10 años, 5 años de abusos sexuales, etcétera, etcétera, o de otra índole, y que como no pasaba nada, creían que Dios lo había olvidado, y Dios no puede ser engañado. Muchos de ustedes que me escuchan o a través de los medios de masivos, tal vez tengas una vida en la que tú crees, o pecados escondidos, que los sigues cometiendo, y como no te ha pasado nada, crees que ya Dios no ve. Y quiero decirte algo, tarde o temprano cae el hacha sobre el árbol, y todo árbol que no da fruto, Mateo capítulo 3, será cortado. Y Dios está usando esta época que estamos viviendo para meter el hacha y cortar vidas de organizaciones y de personas que Dios les había hablado anteriormente y que se burlaron de Él. Finalmente, tus pecados te alcanzarán, dice la Biblia. Tus pecados te alcanzarán tarde o temprano. Tú puedes ir caminando en la vida y ahí tienes tus pecados, robaste, violaste o lo que hiciste, no pasa nada. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, acuérdate, te van a alcanzar tal vez al 4.º año o al 15 años. Y cuando te alcancen, tal vez te alcanzaron cuando tenías la más grande oportunidad de formar una familia o de triunfar en los negocios, o que sea un escándalo en tu vida, o perder tu familia y tus hijos o tu testimonio, porque no quisiste encontrar el perdón en la cruz. El que esconde sus pecados no prosperará. No le puede ir bien a nadie. Palabra de Dios, que esconda su vida debajo de un closet o debajo de un colchón, no te puede ir bien. Tarde o temprano Dios tratará con tu vida. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios es grande y misericordia y te quiere perdonar. Esta mañana quiere llamarte y decirte te amo. En esa cruz pagué por todo lo que tú habías hecho y por lo que crees que tienes escondido. A mí no me engañas. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué no aprovechas esta mañana para venir a la cruz, reconciliarte con Él, hacer la paz con Él y no salir por esa puerta ya creyendo que te va a seguir yendo bien en la vida, cuando en tu vida hay pecados que no has confesado delante de su trono? Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana.
Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. No hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Bendito seas, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, y al gran pastor de las ovejas, tu Hijo Jesucristo, quien por la sangre del pacto sempiterno ha dado su vida en nuestro lugar, para que ahora hagamos las cosas que son agradables delante de Él, sabiendo que si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que vivir una vida apartada del pecado. No engañarnos ni creer que somos nosotros los que al pecado le llamamos pecado. No. El pecado engaña. El pecado te hace creer que lo que haces está bien, que no es malo porque haces otras cosas buenas. No te engañes. Y después de que te engaña el pecado, endurece. Te endurece el corazón. Y llega el momento en que ya Dios no puede tratar con tu vida. Dios tendrá que disciplinarte, porque al que ama a Dios disciplina y azota al que recibe por hijo. En esta mañana, dile: Padre Santo que estás en el cielo, quiero vivir una vida abierta y transparente delante de ti y llamarle pecado a lo que tú llamas pecado. Lávame con tu sangre preciosa, porque es tu vida en tu sangre la que me puede dar esta limpieza en este momento que mi alma necesita, para que haya armonía en mi alma y en mi vida espiritual. Gracias por la cruz, y porque en esa cruz pagaste por todo lo que yo había hecho y lo que en este momento te estoy confesando. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Gracias a Dios. Esta palabra debe estar dentro de tu corazón. Día y noche, día y noche, día y noche meditarás en este libro de la ley. Cuando tú hagas eso, Josué, entonces todo lo que haces va a prosperar. Porque si tú vives en mi libro y lo consultas y te hincas y oras y me pides que te hable, te voy a hablar. Y te voy a evitar problemas que pudiste haber evitado en tu vida si me hubieras consultado. Vas a evitar cosas que ahora te tienes que arrepentir, porque me hiciste a un lado, me desechaste de tu vida. Pero el diablo, esto es lo que él quiere. Cuando el diablo haga esto en tu vida y saque de ti la palabra de Dios, y en lugar de la Biblia oigas a tu amigo, a tu amiga, a tu comadre, al brujo, a los astrólogos, a las opiniones del mundo, es cuando te sales y cuando te das cuenta. Si eres cristiano, viene el hacha del juicio a tu vida tarde o temprano, porque Dios al que ama disciplina. Y finalmente, si eres cristiano y no te arrepientes, porque los hay, pero tienes la salvación, ¿qué pasa? Dios te lleva a casa antes de tiempo. Se llama el pecado de muerte en 1 Juan 5, Santiago capítulo 5. El pecado de muerte es el pecado que un cristiano, siendo salvo, no se ha arrepentido ni se quiere arrepentir, y solo Dios sabe que ya no te vas a arrepentir. Está tan duro tu corazón, y antes de que por tu vida el evangelio sea blasfemado, Dios te lleva a casa antes de tiempo. Tenemos la oportunidad de vivir una vida en abundancia, una vida de santidad, una vida de testimonio, y más en los días en los que los caballos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo y el novio ya está en la puerta tocándonos: vengo por ti. Prepárense, preparémonos
para encontrarnos con el Señor. Que tengan mucha paz. En esta tarde nos encontramos aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México, en la República Mexicana, culminando la serie titulada Profecías selladas del fin. Esta es la quinta, o sea, traten de conseguir las primeras 4, porque hemos examinado profundamente el libro de Daniel. Y hemos tratado de determinar y de explicar que cuando en la Biblia encontramos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos en el Antiguo Testamento, son los postreros tiempos y los últimos tiempos de la nación de Israel. No confundamos a Israel con la iglesia. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos, como primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, Hechos capítulo 1, 2, cuando dice Pedro en Pentecostés, esto es lo dicho por el profeta Daniel: en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu. Ya los apóstoles consideraban que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia son los últimos tiempos para la iglesia. En otras palabras, estamos viviendo desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, los postreros días o los últimos tiempos de Dios para la iglesia. Porque Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. La iglesia es sacada en el rapto. Vienen 7 años de tribulación donde Dios regresa para que los 144,000 judíos terminen la evangelización que la iglesia no pudo lograr. Cuando dice Mateo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo está predicando a Israel. Casi todo Mateo 24 se relaciona con la nación de Israel. Como lo sabemos porque en el versículo 15 les advierte que cuando vean al anticristo o la abominación desoladora, escapen a los montes y se escondan. Les está hablando a los judíos, no a la iglesia. Entonces, esta profecía de Cristo en Mateo 24, versículo 14, se cumplirá al final de la tribulación, cuando los 144,000 al principio de la tribulación prediquen el evangelio y vaya a haber un avivamiento, que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación se van a convertir. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, cuando el apóstol Juan llega al cielo y dice: vi una multitud que no se podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ya en el capítulo 14 Apocalipsis encontramos a los 144,000 en el monte Sión, en el cielo, con Jesucristo. Posiblemente estos 144,000 evangelistas o predicadores vayan a morir por parte del anticristo y tal vez martirizados también por el anticristo. O puede, verdad, que también, porque no explica la Biblia cuándo mueren, puedan también haber sido sacados del mundo antes de que el anticristo termine su malévolo, su siniestro plan con el mundo. Vamos a comenzar en Mateo 24 para terminar esta serie, porque la pregunta que tenemos que contestar es: ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente, teológicamente, repito, desde Pentecostés a nuestros días, estamos en los postreros tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos de Israel serán durante la tribulación. Siempre mantengan esto, ustedes que estudian la profecía, en sus mentes, para que no se confundan. En Mateo 24 los apóstoles tenían dudas, tenían curiosidad de saber, como todos nosotros siempre nos encanta el futuro, por eso hay tantas personas
que buscan la bola de cristal, las cartas tarot, la lectura del café turco, la lectura de la mano, consultan brujos, consultan mediums para que se comuniquen con el espíritu de su abuelita o de su papá, por la curiosidad que tenemos del futuro y del más allá. Sin embargo, todos estos terrenos están prohibidos por Dios. Cualquier persona que trate de inmiscuirse, inquirir, buscar el futuro fuera de la Biblia, está pisando terrenos prohibidos, donde van a ser engañados. Entonces a Cristo le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí realmente hay 2 preguntas, porque la primera es: ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta tiene su respuesta en el año 70 después de Cristo, porque están hablando que cuando Cristo acababa de decirles que el templo que Salomón, ¿verdad?, levantó, majestuoso, impresionante, era una estructura arquitectónica admirable, estaban todos viendo, y Cristo dijo: en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Nadie podía creer que el templo de los judíos iba a ser derribado y destruido. A eso está relacionada la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la contesta ya en Marcos 13 y Lucas 21. Pero Cristo contesta la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es la misma pregunta. Y ya en Mateo 24 Cristo la contesta. Pero quiero que vayamos despacio, porque comienza en el versículo 4 diciendo: miren que nadie, no oigo, los engañe. Qué interesante que lo primero que Cristo nos advierte es que existe la posibilidad de que los mismos cristianos sean engañados. En la conferencia anterior estuve compartiendo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Rusia, llegaron a Berlín, cuando ya se había suicidado Adolfo Hitler con Eva Braun, su esposa, Benito Mussolini lo colgaron vivo en la plaza de Italia, y los japoneses se rindieron en Pearl Harbor después, vemos nosotros que al llegar a Alemania, nadie de los alemanes se imaginaba, estoy hablando de 85 millones de alemanes cultos, abogados, científicos, epidemiólogos, virólogos, doctores, médicos, maestros, científicos, 85 millones de personas educadas creyeron a Adolfo Hitler que iba a ser, y lo hizo porque Hitler sacó a los comunistas de Alemania. Hitler levantó la Volkswagen, la inventaron. La palabra Volkswagen significa Volks, pueblo, Wagen, carro en alemán. Volkswagen significa el carro del pueblo. Es un modelo de un coche que con 4 tornillos a un Volkswagen le sacas el motor y lo vuelves a reponer. Tú tienes un bochito y te dura 50 años. Fue una maravilla, es una maravilla de carro. Ya ahorita sacaron otros modelos. Inventaron el Porsche, inventaron empresas, construyeron edificios, en fin. Hitler aparentemente tenía una cortina de humo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y descubren el genocidio que habían ocultado los medios de comunicación, las consecuencias de lo que hicieron los nazis, no había palabras para describir las maldades tan profundas que hicieron, experimentando con los niños, con las mujeres embarazadas. El famoso doctor Mengele, ¿verdad?, que lo agarraron en Brasil, después igual que Eichmann en Argentina,
y todos los experimentos que hicieron con los seres humanos con el propósito de que Hitler soñaba con crear una raza superior, mejorar la raza humana. Y desde luego que para eso necesitas experimentos. Y no iba a hacer experimentos con ratones, hizo experimentos con seres humanos. Más de 8 millones de personas murieron en los campos de concentración, casi 6 millones de judíos, más gitanos, homosexuales, personas de la clase baja, porque fueron a los que Hitler usó para poder experimentar, dizque en aras de la ciencia. Y cuando el mundo se da cuenta de este engaño tan grande, ¿saben lo que hicieron? Un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, con N, Nuremberg se escribe, 1946-47. Trajeron a los mejores abogados norteamericanos, a los mejores abogados ingleses, canadienses, franceses, y a los generales que pudieron capturar sobrevivientes, los juzgaron en este famoso juicio de Nuremberg por crímenes de la humanidad. Vivimos un tiempo actualmente donde están sucediendo muchísimas cosas que están comenzando a salir a flote. Se está destapando la coladera de los últimos 16 meses. Y acaban de informar que el suicidio en Estados Unidos, en Europa y en Japón principalmente, en los últimos 12 meses se triplicó. ¿De qué edades? De 12 a 18 años. Pero los medios de comunicación, no oyes nada. Todo es un silencio ahorita. Y ahorita tienen que haber páginas sin censura para que te enteres de lo que está pasando en el mundo. Porque el 90% de los medios de comunicación están controlados para que no digan, no retraten, no graben, no filmen nada que vaya contra los intereses de lo que se llama la agenda global. ¿Sabían ustedes que el presidente de Francia, Macron, quería volver otra vez a institucionalizar las mascarillas en los gimnasios, por acá, por allá, volver otra vez a usar el confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Sabían ustedes que en esta semana más de 3 millones de franceses se levantaron? ¿Dónde están? Búscalos. Busca CNN y busca las NBC y no vas a encontrar estas noticias. Y toda esta semana en Cuba más de 1 millón de cubanos se levantaron en esta semana también. Y estas noticias casi no las encuentras porque están controladas para que no sepamos lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. Pero está comenzando a darse cuenta que las consecuencias del confinamiento, de encerrarnos, que recuerdan que así comenzó la pandemia en marzo, abril, ¿se acuerdan del año pasado? Que nos encerraron y había fotos y películas de personas que se agarraban en la calle, las metían a la cárcel o les cobraban $500 de multa o las golpeaban, y prohibido ir al cine, y prohibido esto, prohibido ir a la playa, prohibido ir a los parques. Los niños menores de edad, desde las escuelas, cuando ya se comprobó científicamente que los niños no deben de traer cubrebocas porque les baja la oxigenación y no necesitan el cubrebocas los niños, cerraron las escuelas primarias. Y ahorita están reabriéndolas ya en Florida, en Texas, en más de 5 o 7 estados de Estados Unidos, porque ya demostraron era imposible continuar enseñando, de que los niños tenían que encerrarlos y que no fueran a la escuela. Entonces, estamos en un mundo del engaño, donde estamos siendo engañados en muchas formas. Hay maridos que engañan a la mujer, y hay mujeres que después de 4 o 5 años de estar con un hombre,
ni siquiera se las olieron de que era un adúltero o que tenía un amante. Y cuando lo descubren, oye, Paquín, pero mi Pancho, yo creí que qué Pancho ni qué Pancho. Y viceversa, ¿verdad? Hay hombres también que han sido engañados por sus mujeres y ni siquiera se dieron cuenta, porque no, dices, no es posible, ¿cómo pudo haber hecho ella esto? O también pasa con los muchachos, mi hijo, yo no sabía que mi hijo era capaz de esto. Damas y caballeros, santos de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Solo Dios. Traemos dentro de nosotros un mundo de maldad. Y no estoy hablando de los no cristianos, esos olvídate. Estoy hablando de los que ya estamos en el proceso de ser transformados en un proceso que la Biblia le llama la santificación. Que mientras más contacto tenemos con Dios en la Biblia, más sale y más sale y más sale todo el cochinero de mi infancia, de mi juventud, de mis matrimonios pasados, de todo lo que hicimos, de los crímenes que pudieron haber hecho, de los robos. Todo está comenzando a ser limpiado por el Espíritu Santo para irnos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Cristo comienza diciéndonos, no se dejen engañar, porque la Biblia termina en Apocalipsis 12, 8 al 10. El diablo, el dragón y Satanás que engaña al mundo entero. Qué fácil es que seamos engañados. Qué fácil es que seamos engañados todos. ¿Cuál es nuestra protección? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al final de los tiempos el engaño aumentará. Y no nos vamos a dar cuenta. Dicen que si el pez no le pones una carnada al anzuelo, el pez, ¿de qué se trata ponerle la carnada al anzuelo? Engañar al pez. Sin la carnada, el pez no sigue a la carnada, pero el pez es engañado. ¿De qué forma? Creyendo que es comida para él, y cuando muerde, se queda atrapado. El diablo tiene 1000 carnadas contra cada uno de nosotros. 1000 formas de engañarnos para que mordamos el anzuelo. Por eso dice Proverbios 6, 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará. El que engaña a su esposa, el que engaña a su esposa, el que engaña a sus padres, el que roba a sus padres, quedan bajo una maldición muy grande en la Biblia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque fuimos engañados. Creíste que esa muchacha más joven, ¿verdad?, iba a proporcionarte una vida mejor que con la ballena con la que vives. ¿O creías que ese muchacho más joven iba a ser mucho más mejor para ti? Encontraste un Rambo por ahí, ¿verdad?, que va a ser mejor con el cocodrilo con el que vives. Somos engañados. Y los muchachos, no, los solteros ven una muchacha que bueno, que está atractiva y todo, pero no es todo para el matrimonio. O una muchacha ve a un muchacho también, y cuidado, tú no te puedes casar antes de 1 o 2 años de conocer a esa persona. Con tiempo, en 1 o 2 años de noviazgo, te das cuenta de todo lo que pueda haber, y a través de la relación y del trato vas descubriendo el carácter de esa persona, que es muy posesivo, o es muy egoísta, o ella es muy posesiva y te quiere controlar, y comenzarte cuenta que mejor de lejecitos, y vas midiéndole, ¿verdad?, la distancia, porque necesitamos tiempo para todas las decisiones que tenemos que tomar. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y veamos el versículo 6, que nos ubica por primera vez para saber, ya sabemos que estamos en los postreros tiempos, estamos desde Pentecostés, repito, a nuestros días, hasta los últimos tiempos. Pero ¿cómo saber si nos encontramos en los últimos días en las que las profecías bíblicas
De eso se trata toda esta serie que compartí, Profecías Selladas del Fin. ¿Cómo sabemos si las profecías bíblicas se están cumpliendo, las de los últimos tiempos, en nuestros días? Y esta es la primera pista que Cristo nos da. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los engañe, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El Instituto para la Paz de Suecia y Estocolmo nos da la siguiente estadística: que de los 6,000 años de historia que tenemos, de los 6,000 años de historia, solamente han habido en el mundo 25 años de paz. De 6,000, desde que Caín mató a Abel hasta el 2021 que nos encontramos, han habido solo esta cantidad de años de paz. Todas las demás han sido guerras, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero aun cuando en toda la historia han habido guerras, nunca hasta el siglo XX, 1914, 1918, se juntaron nación contra nación y reino contra reino, y por primera vez en la historia humana vino la Primera Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca como en el siglo XX hasta nuestros días se han convergido terremotos, pestes, hambres, revoluciones, golpes de Estado como jamás. Termina la Primera Guerra Mundial y un hombre llamado Nikolai Lenin, después de que matan a los zares de Rusia, acabaron con toda el linaje de los zares de Rusia. Por primera vez en la historia nace la ideología del comunismo, que años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, Carlos Marx delineó en un libro que se llama El Capital, y comenzó a postular diferentes ideas y filosofías que él tenía junto con Engels, Federico Engels, y ahí quedó. Y llegamos hasta 1917, cuando Lenin agarra el libro de Marx y comienza, después de casi 55, 60 años de que Marx había muerto, porque Marx muere en 1860 más o menos, y Lenin aplica el libro del marxismo a la práctica, y viene la primera revolución en Rusia, llamada la revolución bolchevique. Lenin dio una orden, y que fue la siguiente, basado en el libro de Marx: no se puede obtener ninguna revolución ni ningún golpe de Estado si no hay más de 10,000 o 25,000 muertes. Tenemos que matar a todos los que se opongan al sistema. Bueno, después de Lenin se muere, sigue José Stalin, más de 100 purgas, millones de personas murieron. Stalin estaba tan paranoico que hasta de su familia desconfiaba, y se rodearon de un aparato de protección donde el pueblo no tenía ni voz ni voto, y ellos iban a dictar. Es lo que se llama la dictadura, cuando el gobierno dicta y cuando es lo contrario, que es una democracia. El gobierno, el pueblo gobierna. Nosotros, la Constitución de Estados Unidos dice we the people, nosotros el pueblo somos los que debemos de seguir y decir al gobierno si es bueno o es malo, no el gobierno a nosotros. En fin, viene la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte, Rusia, Irán, India, Pakistán, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos tienen bombas nucleares, que no son juguetes. Ahorita China acaba de aumentar su flota en el mar de China, enfrente de Taiwán, de Filipinas, tratando de arrasar con Hong Kong, apoderarse de Taiwán,
todas las islas del mar de China poner buques. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hizo a un lado completamente, sacó a las tropas de Afganistán. El Medio Oriente, se salieron también del Medio Oriente. Ahorita Rusia y China están controlando lo que se llama la guerra próxima nuclear. Ahora bien, Estados Unidos todavía tiene el mejor ejército del mundo, Estados Unidos, en cuanto a tecnología junto con Israel. La tecnología de Israel militar es asombrosa. Pero China tiene 200 millones de soldados. Nadie en el mundo los tiene. Y Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Entonces vean ustedes el compadrazgo entre China y entre Rusia. China tiene hombres, Rusia armas nucleares. Y se les junta como los tres mosqueteros Irán. Y ahora que ya se levantó la prohibición del uso de la proliferación de armas nucleares, ya no existe el tratado, ya cada nación ahorita puede producir las centrifugadoras del uranio 235, que ese es el elemento con el cual se forma la bomba atómica, y nadie les puede impedir. Entonces hay una ambición por amontonar armas nucleares y de apoderarse del mundo desde la Torre de Babel, que culminará con el famoso anticristo, que la Biblia profetizó que sería el final dictador del mundo entero. Ahora vayamos al libro del Apocalipsis y veamos en el capítulo 13 qué podemos investigar del anticristo. Profecías selladas del fin. El libro del Apocalipsis explica las visiones del libro de Daniel. Síganme con mucho cuidado. Las visiones que Daniel tuvo, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, esas visiones que Daniel tuvo, todas para el tiempo del fin de Israel, son explicadas porque a Juan, que nació 600 años después de Daniel, Daniel escribió 500 años antes de Cristo, 600 años, y Juan el apóstol, 600 años nació después, cuando murió exiliado en la isla de Patmos, fue el último apóstol que sobrevivió. Juan recibe mucho más información del anticristo y de las profecías finales que Daniel. Entonces, si tú tienes a Daniel y no tienes el libro del Apocalipsis, te quedas, es un retrato a la mitad. Y si tienes el libro del Apocalipsis y no tienes a Daniel, no entiendes el libro del Apocalipsis, porque los símbolos del libro del Apocalipsis se encuentran en Daniel, porque la Biblia no es de interpretación privada. Recuerden eso, ¿verdad? La Biblia no es de pues yo creo que como ahorita el dragón representa a China, y como el águila Estados Unidos, y como la Gran Bretaña estos animales representan ahorita a China, etcétera, etcétera, y tratamos de interpretar los símbolos de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales, sin tomar en cuenta que la Biblia tenemos que permitirle y dejar que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata y qué simbolizan los símbolos. Y ya no, pues yo pienso que la ONU es el último gobierno mundial, como lo he oído últimamente, que la Organización de las Naciones Unidas va a ser el nuevo gobierno mundial. De ninguna manera. Las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, tiene el Consejo de Seguridad con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, etcétera, etcétera, que no va a permitir que nadie se meta. Y el anticristo surge del Medio Oriente, por el amor de Dios. Y lo vuelvo a decir, Virgen del Socorro. Hay tantas barbaridades que están en el internet y en YouTube que oyes, de personas, pues yo creo que esto, y hacen mapitas, y esto y el otro, y la Biblia, ¿dónde está?
Y ponen uno que 2, 3 versículos, pero sin seguir la continuidad ni la progresión de revelación que la Biblia y el Espíritu Santo nos da. La revelación tiene que ser progresiva. Dios nos revela una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, hasta que la última pincelada nos da el cuadro perfecto. Mientras la última pincelada del cuadro o de la pintura no se dé, todavía hay algo que le falta. Y el Apocalipsis culmina con esto. En Apocalipsis 13, por ejemplo, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaba Juan? Vean los detalles de la Biblia. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Cuál era el mar que Juan tenía enfrente? El mar Mediterráneo. Entonces, cuando dice Juan: me paré en la arena del mar, ¿qué está diciendo? Esta visión que él tuvo salió del mar Mediterráneo, y de ahí, del área del Mediterráneo, ve que sube una bestia que sabemos claramente que es el anticristo. Entonces nos damos cuenta que Juan confirma lo que Daniel dice en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se muestran a dos imperios, a los medos persas y a los griegos, en una confrontación, representando el carnero a los medos persas y el macho cabrío a los griegos, chocando el uno con el otro. Y tal como la historia nos los dice, Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas, y entonces derrocó el imperio medio persa y se levantó el imperio griego. Pero ahí en el capítulo 8 de Daniel dice la Biblia que cuando muere Alejandro, o el cuerno grande, se divide en 4 cuernos el imperio griego. Los cuernos, apúntenlo en la Biblia, siempre representan o reyes o reinos. O reyes o reinos. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando vemos la historia, muere Alejandro y el imperio griego es dividido en 4 diferentes áreas geográficas. A los que les interesa apuntarlo: Grecia o Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Y ahí en el versículo 8 de Daniel 7, 9 y 10 nos habla claramente que de una de estas 4 divisiones del imperio griego surge el cuerno pequeño o el anticristo. Entonces tenemos 4 áreas, 4 pistas, 4 claves para saber que el anticristo no va a salir de Inglaterra, de España, de Metepec, de Estados Unidos, de Brasil, de China, de Rusia. El anticristo va a surgir entre el área geográfica que en el Antiguo Testamento se llama la Mesopotamia, que estaba formada por lo que es ahora Siria e Irak. En el Antiguo Testamento no estaba dividido. Sí, en el Antiguo Testamento es Babilonia. Babilonia es Irak moderna. Y Persia en la Biblia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República, en el 79 República Islámica de Irán. Entonces, de esa área geográfica el anticristo va a surgir. No de Roma, pero va a ser una de las áreas que pertenecieron al antiguo imperio romano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, del mar Mediterráneo. Esta bestia tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas no pertenecen a 7 emperadores romanos. Estas 7 cabezas, vamos al capítulo, me quiero ir despacio, 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, y vean la misma imagen. El capítulo 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, otra vez, y 10 cuernos. Al anticristo
Siempre, siempre, siempre. En Apocalipsis se le describe como una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas, ¿quiénes son? 7 emperadores romanos, como han tratado de postular. En el versículo 7, el Espíritu Santo nos va a revelar quiénes son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Qué fácil es la Biblia cuando la dejamos que nos hable. El ángel me dijo, porque te asombras, Apocalipsis 17, versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, porque es un misterio, y de la bestia que trae, la cual 7 cabezas y 10 cuernos. Pongan mucha atención. La bestia que has visto era la bestia que has visto existió antes. Esto fue escrito hace 2000 años cuando Juan escribió el Apocalipsis. O sea, antes del Imperio Romano, esta bestia, esta potestad satánica, este principado satánico ya existía. No se puede relacionar con un hombre porque no hay la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido que muramos una sola vez y después del juicio. No hay reencarnación, ni purgatorio, ni hay limbo, ni otra oportunidad para los seres humanos. Pero los espíritus demoníacos y los demonios, cuando entran a una persona y la persona se muere, ellos siguen viviendo en el mundo espiritual y esperan meterse en hijos o en nietos de doña Chole la bruja para perpetuar el ocultismo en esa familia. ¿Me van siguiendo? Si tienes una abuelita, ¿verdad?, que es bruja, o tuviste una bisabuela que es bruja, está controlada por espíritus, se muere. Los espíritus se salen de tu abuelita y buscan quién de los hijos o quién de los nietos tiene tendencia al misticismo o al ocultismo para meterse en esa persona y continuar perpetuando en las familias, en el linaje, en las descendencias, la maldición de la brujería. Y en el capítulo 10 de Daniel, sin que vayamos rápido a Daniel, nos habla la Biblia que cuando Dios mandó un ángel con un recado para Daniel, para explicarle a Daniel el futuro de Israel, el principado de Grecia, el principado satánico de Grecia, porque cada imperio tuvo su principado, salió y detuvo a Daniel, al mensajero, al ángel de Dios en el cielo, para impedirle durante 3 semanas que llegara con el mensaje a Daniel. Entonces hubo una guerra cósmica, etcétera, etcétera, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero vemos que dice Daniel, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, o sea, los principados satánicos que en todos los imperios del pasado han existido. Cuando dice la Biblia, la bestia que has visto era, nos damos cuenta que el anticristo será una dualidad de espíritus. El anticristo será un ser humano, tiene que ser un ser humano, porque viene de la semilla de la mujer. Génesis 3:15. La maldición que Dios le dio a Satanás: tu semilla herirá en el tobillo o en el calcañar a la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es Cristo. La semilla de Satanás es y se ha metido a través de toda la humanidad, genéticamente. Entonces Satanás, como Cristo, tiene que ser humano, pero poseído por un principado satánico que estuvo en algún principado o algún imperio del pasado, que en este caso ya es, voy a continuar haciendo, ahorita estoy haciendo un libro acerca de esto, que tiene que haber sido un principado del pasado, de los principados que han existido y que está ahorita en el abismo. Este principado que está esperando que nazca el anticristo, cuando nazca el anticristo va a salir del abismo. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, y se va a meter al anticristo y lo va a gobernar.
Por eso dice la Biblia, la bestia que has visto era, o sea, está hablando de la dimensión espiritual que el anticristo va a poseer, poseído por un principado satánico. La bestia que has visto era y no es. En tiempos del Imperio Romano, este espíritu, este principado satánico, no estaba operando en ningún imperio. Y está para subir del abismo. Vayamos rápido a Apocalipsis 11. Y veamos en Apocalipsis 11 que la Biblia dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11, 7, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos los vencerá y los matará. Vemos nosotros que va a ser el anticristo con la bestia y el espíritu que lo poseerá, el que matará a los últimos dos testigos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Y rápidamente regresamos a Apocalipsis 17 para terminar. La bestia que has visto era, no es, está para subir al abismo e ir a perdición. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Vean ustedes que el Espíritu Santo demanda sabiduría para entender esto. Pero no la sabiduría de los seres humanos. Porque dice en 1 Corintios 2, 10 en adelante, hablamos sabiduría en misterio, la que los seres humanos no conocen, pero a nosotros nos la reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce. Entonces una persona puede ser muy inteligente, puede tener doctorados, o alguien que me escucha, o eres un filósofo, o tienes doctorados y maestrías en ciencias políticas, y en lo que tú me quieras y mandes y decir, vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia. No la entiendes, porque la Biblia es un libro revelado a las personas que tienen el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es locura al que se pierde, poder de Dios al que se salva. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes son imperios en la Biblia. Apúntalo, es muy importante para que lo tengas ahí en tu Biblia, en la parte de atrás. Los montes siempre representan imperios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, no hay reyes sin montes, o sea, sin reinos, sin imperios. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra que estos 7 cabezas son 7 imperios, 7 reyes del pasado, y dice la Biblia, 5 de ellos han caído en el tiempo de Roma. Pongan mucho cuidado aquí. El primer imperio fue Asiria, velo apuntando. El segundo fue Egipto en la historia. El tercero fue Babilonia. El cuarto, los medos persas. El quinto, los griegos. Y el sexto, Roma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Uno es, o sea, en tiempos, 5 han caído. En el tiempo de que Juan escribió esto, ¿quiénes habían caído? Asiria, o Siria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. 5 de ellos han caído. Uno es el Imperio Romano, que fue el sexto, que es cuando Juan escribió esto. Y el otro, o sea, el séptimo, la séptima cabeza, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. A ver, hasta Roma 6. Falta uno antes del anticristo, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos, que más adelante, ya lo expliqué antes, que están en Apocalipsis. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que van a formar la coalición o la confederación política del anticristo. Lo explica claramente Daniel 7. Cuando se junten estos 10, de uno de ellos surge el anticristo. Entonces, el séptimo es el gobierno del anticristo, y hasta que se junten los 10 reinos, no puede surgir el séptimo, y porque el octavo es el anticristo.
Y en Daniel 7 dice que una vez que los 10 reyes surge el anticristo, no podemos especular quién es el anticristo, si es Obama, si es Nikita Khrushchev, si es el Papa o si es el príncipe Felipe. No podemos especular. Con esto quiero terminar. Hasta que oigamos, santos de Dios, hasta que oigamos en los medios de comunicación que se unieron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, una confederación política de 10 naciones, van a gobernar 1 o 2 años, no sé, pero de una de esas 10 naciones surge el anticristo. No especulemos hasta que venga esta confederación de estas 10 naciones. Él es el octavo imperio y final. Y finalmente en el versículo 18 del capítulo 17 nos explica quién es la gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo interpreta todo. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad religiosa que reina sobre los reyes de la tierra. Y la única ciudad religiosa que ha existido, la única que al mismo tiempo es una religión, es el Vaticano. El Vaticano es una religión. El catolicismo romano, independiente de Italia. El Vaticano tiene el Papa, tesorero, sus bancos, su policía, y es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Porque si es un Estado, bienvenida a las Naciones Unidas. Por eso dice la Biblia, la gran ramera, una religión que se mezcló con el mundo y que va a terminar quemada por el gobierno del anticristo. Oremos que Dios continúe dándonos sabiduría para trazar bien la palabra de verdad y que tengamos el entendimiento suficiente para que no seamos engañados, porque las tinieblas están cubriendo al mundo, pero en ti y en mí no somos hijos de las tinieblas. Resplandecerá la luz, porque somos hijos de la luz e hijos del Dios Altísimo, que dio su vida por nosotros en una cruz, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú en esta mañana no salgas por esa puerta como entraste. Se vienen cosas peores en el mundo. Prepárate, porque si no te preparas, serás engañado junto con toda tu familia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Habiendo huido de la degeneración y la inmoralidad en la que este mundo se ha hundido. Las naciones serán hundidas en el hoyo que hicieron y Dios las juzgará. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de todo, del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora, de saeta que huele de día. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por cuanto has confiado en Él, Él te librará, te rescatará, te protegerá y nunca jamás nos abandonará. Si has caído en un hoyo, te levantará y te pondrá en alto y te mostrará su salvación, para que permanezcamos fieles hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo en los cielos. Que ya se oyen las trompetas
Y ya se ven los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ahí viene Jesús, ahí viene ya. Ahí viene por nosotros. Preparémonos para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Y la mejor manera de prepararte es que le entregues tu vida en este momento a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que en la cruz pagó Él por ellos con su sangre. E invítale en este momento como tu Señor y Salvador, diciéndole estas palabras: Señor Jesús, creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y que con tu muerte en la cruz, con la sangre que derramaste, me limpias de toda mi vida pasada. Jamás te acordarás de mis pecados, y si mis pecados hubieran sido negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Fortaléceme